Buenas noches. Como lo anunciamos, nos acompaña mi colega, una periodista, escritora, Denise Quesada, porque nos viene a contar sobre un libro que escribió, Mi 27F, que relata su historia personal muy cercana de lo que vivió precisamente para este terremoto, que fue trágico obviamente para todo el centro-sur del país, pero para ella también en particular, por una vivencia que vamos a conocer ahora y que queremos además también saber de cómo va a ir, cómo camina este libro y sus próximos proyectos, obviamente. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y por traernos esta obra tuya, que no sabemos que no es la primera. Eres una periodista ya con tiempo, mucho tiempo de trabajo profesional, pero que esta obra es muy particular porque es una obra en primera persona, por ponerlo de alguna manera. Es algo que te ocurrió a ti en tu vida personal y que nos gustaría que nos contaras primero la historia, digamos, de lo que fue esta vivencia particular, muy personal, y que tuviste la capacidad, yo diría hasta casi terapéutica, de poder traspasarlo en un libro, ¿no? Que a veces estas cosas, estas vivencias muy dolorosas, a veces cuesta mucho sacarlas para afuera, y tú fuiste capaz, además por tu capacidad profesional, de poder llevarlo a este texto. Cuéntanos, para quienes no conocen tu historia, que por cierto ha salido en todos lados porque te han entrevistado en todas partes por tu libro, hay que decirlo, que ya estás bien famosa con tu libro. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esta historia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue este terremoto para ti? Bueno, el 27 de febrero del 2010 me encontraba en la ciudad de Santiago, sola. Había salido con mi expareja a Liguria, como una noche normal. Mi hijo se encontraba de vacaciones con mis papás en Curanipe, en la séptima región. Y el terremoto lo viví con bastante susto. Salí arrancando, como todos mis vecinos, al edificio no le pasó absolutamente nada, se cortó la luz, pero al rato después funcionaron los generadores, o sea, horas después en realidad. Pero siempre tranquila y a la hora después me quise comunicar con mi familia, pero siempre para comunicarles que yo estaba bien. Claro. Como, oye, deben estar asustados porque piensan que a ti te había pasado algo. Que a mí me había pasado algo. Es como lo que siempre la reacción primera, uno dice, llama por uno para decir, estoy bien, sí, en ese tipo de circunstancias. Ahí no te imaginabas todavía la magnitud de lo que había ocurrido. No se me pasó por la cabeza en ningún momento. Pero no me podía comunicar. Mis vecinos también trataban de comunicarse con sus familiares para también indicarles que ellos estaban bien. Jamás pensamos que había pasado esto en Chile. Y cuando me entra una llamada de mi prima de Chillán, ¿ya? Y me como desesperada, me dice, ¿estamos bien nosotros? ¿Cómo están ustedes? ¿Sabes algo de Matías? Y fue como, Chillán, Santiago, o sea, como, dije, ¿pero cómo? Fue allá me dijo, también. Oye, pero si acá también hubo un terremoto. ¿Sabes algo de Matías? Pero siempre pensando, ya, hubo un terremoto y también cerca de Chovillén, Copquecura, Curanipe, Chanco, Cauquenes, siempre pensando en... Pero el tsunami era totalmente descartado, o sea, a ninguno se los pasó. Si sabes algo, me dice, pero tranquila, porque si pasan más o menos 2 horas y ambas no sabemos, no tenemos noticias, yo voy a viajar por atrás, por la costa, por Concepción. Pero la cosa es que pasaban 1 hora, 2 horas, 3 horas y no tenía noticias de ella. Y sí nos habíamos comunicado y algún Twitter había llegado por este generador, podíamos tener algún tipo de noticia, donde decía que había tsunami, después que no había tsunami, después las autoridades descartaban, entonces pasaba de la angustia a la tranquilidad, y cuando no, efectivamente se sabe después de mediodía que hubo un tsunami. Fui a Carabineros de cerca de mi casa en Miguel Claro, corriendo, pidiendo ayuda, si ellos se podían comunicar con Carabineros de la localidad. Me dicen que ellos no tienen absolutamente ningún tipo de información, que están exactamente igual que yo. Me molesté, le dije, pero ¿cómo es posible? ¿Ustedes son carabineros? Son carabineros que no me pueden ayudar. Oye, pero cálmese, me dijeron, o sea, nosotros tenemos la misma información y también nosotros queremos saber cómo están nuestros funcionarios allá y no sabemos nada. Después me comuniqué ya con internet, había llegado la luz en mi casa con algún profesor. Había terminado de estudiar defensa hace poco tiempo, entonces me comuniqué con mis contactos de militares y tampoco sabían nada. Entonces dije, bueno, o sea, ¿de qué sirven los contactos? ¿De qué sirve comunicarme con algún tipo de militar si no tienen ningún tipo de información? ¿Qué sirve carabinero? Me comuniqué con
Sí, el teléfono funcionó como, en 2 días me funcionó como 3 veces, pero esas llamadas fueron como clave. Me entró una llamada de una amiga que me hace mención, oye, me dijo, pero mi pareja trabaja con Sebastián Piñera y está en este momento sobrevolando el sector del tsunami, está en helicóptero, y yo le digo, por favor, dile que me lleve, o sea, estoy desesperada, no sé nada de mi hijo, y ya se confirmó que hay un tsunami y que todo el mundo murió, que desapareció el país y todo eso, y Rodrigo, que era mi expareja, no me quiere acompañar. Me llamó y se fue a trabajar y tampoco me pasó el auto porque no tenía benzina. Entonces, no tengo qué hacer, por favor ayúdame. Se comunicó y me entró la llamada de ella de vuelta y me dice que es imposible que él pueda hacer una gestión de este tipo, que es un guardaespaldas, que es imposible que ni le pregunte al presidente electo si me podían ayudar, que efectivamente los caminos están intransitables, que no ve que algún bus o algo esté como... Que pueda llegar al lugar. Que pudiera llegar al lugar. Claro. Entonces, él fue el que le dijo, pero dile que viaje caminando. Y fue la primera vez que yo dije, en realidad estoy perdiendo el tiempo. Podría estar avanzando. Podría estar avanzando. Y ahí yo tomé la decisión, él vio la luz y yo dije, en realidad voy a ir caminando. Me puse una zapatilla, un pantalón negro, pesqué mi carnet de identidad, un rosario y un querubín. Fui a donde un vecino y le dije, oye, acá te dejo mis papeles del departamento, las llaves, porque si al Matías lo encuentro sin vida, o sea, yo me suicido, o sea, no vuelvo. O sea, es una decisión que hasta el día de hoy la mantengo, o sea, no había ninguna duda que si yo no encontraba a Matías, yo para qué iba a seguir con vida. Era mi razón de vivir y hasta el día de hoy mis hijos son los más importantes. Entonces me dice, pero Denis, él después, yo lo vi después de 7 años, ahora en el lanzamiento, y él me decía, Denis, tu cara de dolor, tu cara de desesperación, me dijo, estabas loca, me dijo, era una locura, así como una desesperación, que a mí me llegó a asustar, incluso te pregunté, ¿qué llevas? Yo le dije, nada, una chaqueta, y me dijo, ¿y plata? Yo le dije, no, fui a los cajeros de la esquina y no están funcionando, y él me pasó 40.000 pesos, me dijo, y le dije, pero ¿para qué quiero plata si yo no necesito plata? Me dijo, no, igual llévalo, te pueden servir en el camino. Y de ahí empecé el camino de Machán Pereira, con Galvarino Gallardo, hasta Avenida Providencia, bajé por la Alameda. ¿Y todo eso caminando? O sea, ni siquiera había locomoción en el Santiago. No había locomoción todavía colectiva, el metro no había luz. Y de ahí llegué a la Norte Sur empecé a caminar hacia el sur y llegué hasta Tribunales de Justicia. Y ahí pasaba uno que otro auto, pero yo no me atrevía a hacer deo, no sabía cómo. ¿Nunca lo habías hecho antes? No, nunca lo había hecho antes. Entonces, ni en tu tiempo de juventud, de mochilera, ¿nunca hiciste nada? No, nunca mochilera, nunca tuve la experiencia entonces me enfrentaba a algo nuevo y los pocos autos que veía pasar no sabía cómo pedirle ayuda. Y justo miro hacia el lado y una camioneta, un matrimonio está cargando con agua. Y me acerco y le explico lo que estaba pasando. Y ellos accedieron de inmediato, sí, Denis, por supuesto, te acercamos, pero vamos hasta hospital. Y, chuta, el hospital es al lado. Es cerca, pero te va a servir. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¿Qué llevas? Y le expliqué, llevo 40.000 pesos, llevo un rosario, quiero vivir mi carnet de identidad y una parca. Me dice, ¿y comida? No. ¿Y agua? Tampoco. O sea, no pensé, yo llegué a Salinas, porque estaba una fruta. Claro. No, llegué, en realidad fue como, yo no sé cómo llevé la parca, porque lo mío fue como salir corriendo y en realidad no pensé mucho. Me preguntan ahora, ¿y tú pensaste que por falta de comida te pudiste haber desmayado? ¿Pensaste que te pudieron haber violado o atropellado en el camino? No. ¿Sentiste miedo? No, en ningún momento. ¿No estaba en ninguna de tus, digamos, precauciones, nada de eso? No, nunca pensé. Tu meta era tu hijo, nada más. En mí. Y si alguien me dice, ¿tú sentiste miedo? Sentí miedo de perder a mi hijo, pero no miedo que me pudiera pasar algo a mí. O sea, yo ahora leo el libro y sí me da miedo. Yo digo, pero ¿cómo pude caminar en esa oscuridad? ¿Cómo no sentí cansancio? Entonces yo también lo atribuyo en uno de los capítulos, Ángeles en mi camino. Yo creo que cada persona que me ayudó fueron ángeles en mi camino. Y esta fe también me ayudó a no sentir cansancio, a no sentir dolor, a no sentir hambre. Y el amor de mamá, porque constantemente era el rostro de Matías el que me permitía seguir avanzando.
Sí, Denise, bueno, por todo, sabemos que tuvo un final feliz, tu historia, pero precisamente en estas cosas tan, uno puede decir, normales, de reacción, de lo que puede ocurrir en una tragedia, ¿no? Para cualquier ciudadano, fuiste descubriendo o develando finalmente cómo nuestro sistema de emergencia en nuestro país está en el suelo. O sea, si ni Carabineros te podía ayudar, si ni los militares, ahí quedó en esta experiencia personal que he mostrado empíricamente nuestro atraso, nuestra debilidad ante cualquier situación de tragedia de este tipo. En tu experiencia particular quedó todo al aire, ¿no? Quedó en evidencia que ningún sistema de emergencia funcionó, las autoridades no funcionaron. Yo creo que el único aporte fueron los medios de comunicación. Yo creo que sin ellos, o sea, primero la gente no me habría ayudado, porque una de las llamadas que ingresó al celular fue de una apoderada del colegio, que yo le comenté que viajaba caminando y ella formó un grupo en un colegio católico en Luis Campino, y entonces formaron cadenas de oración, fueron a rezar, y una de ellas dijo, oye, pero no basta solo con rezar, hagamos algo práctico. Y a ella se le ocurrió que se dividieran unas 4 o 5 apoderadas y que fuera cada una un medio de comunicación a contar que había una mamá que había ido caminando y que por favor le ayudaran a acercarse a la zona del epicentro para que pudiera encontrar a Matías, o también algunos estaban imprimiendo fotos del Matías con las características en páginas de que se busca para... Incluso le pasaron a Francesca Bianchi, que tiempo después la encontré, ella y viajó con fotos. Ella, horas después que yo, o al otro día, viajó con fotos de Matías y lo buscó en estas viviendas de emergencia, en las calles, en los cerros, y no lo encontró. Y ella después, con el tiempo, por un carabinero, por las noticias, supo que yo había encontrado a Matías. Mira, oye, y esta idea de finalmente poder plasmarlo en esta historia tan personal, pero que de alguna forma también retrata a nuestro país, ¿no? En sus debilidades, pero también en sus bondades, ¿no? Porque la gente que salió al camino, que de alguna forma te cuidó, o tuvo esa sensibilidad, también muestra el lado bueno de los chilenos, ¿no? ¿Cómo decidiste finalmente por qué contar tu historia? ¿Por qué contar mi historia? Se dio un fenómeno como bien particular. Cuando yo llegué de regreso con Matías, habían un par de periodistas como esperando, y para mí fue como... A uno como periodista le cuesta estar en el otro lado, no quiere ¿cierto? ser noticia como periodista, claro. Obviamente. Claro. Y claro, ellos sabían que una persona había ido a buscar a Matías y querían saber el final feliz. Entonces sacaron la noticia que esta mujer que había ido a buscar a su hijo caminando había encontrado a su hijo con vida, y fue en un reportaje de TVN, de Claudio Fariña, me acuerdo, que hizo un reportaje bastante amplio de la historia, de cómo fue, que fue como impacto mediático de la historia. Salió, no sé, por Washington Post, El Sol de México, La Cuarta, El Mercurio, La Hora. O sea, noticia nacional y mundial. Noticia mundial, donde la gente empezó a exigir que plasmar esta historia en un libro. Y en uno de los mensajes que lo guardé y lo puse en la página del libro, y me ponen, Denise, es tu deber plasmar, es tu deber. O sea, nadie me dijo, oye, ¿podrías escribir un libro? Es tu deber. No, la gente me empezó a escribir, es tu deber escribir un libro y plasmar esta historia que está llena de todo lo que encierra un ser humano. O sea, tiene rabia, impotencia, dolor, angustia, decepción. O sea, yo creo, y tenía razón, porque yo creo que no faltó ningún tipo de sentimientos que yo en este trayecto no sintiera. Impotencia, rabia contra las autoridades, rabia contra mi expareja, rabia porque le había dado permiso para ir a veranear con su abuelo. O sea, una culpa con una misma. Culpa también, dolor. Y después, en un programa que me invitó Felipe Camiroaga, él empieza a decir, uy, me dice, la gente está opinando que es tu deber, y yo creo que sí es tu deber, debes plasmar tu historia en un libro. Yo, como decía, no sé, pues ya había investigado el tráfico de menores. Uno siempre escribe sobre los otros como periodista, claro, como no sobre los uno. otros, había hecho investigación periodística, pero escribir como de mi experiencia, del dolor, o sea, iba a quedar en evidencia el dolor, el por qué viajó sola, y empezaron, oye, ¿por qué viajó solo? ¿Por qué no la acompañaron?
Y después fue tanto, oye, sí, pues Denise, si tu historia da por un libro, tenéis que escribirlo, ya sí lo voy a escribir, le decía yo, pero si te estoy hablando en serio, me decía, esto da para una película, un libro, o sea, y cuando él murió me hizo clic y dije, sí, voy a escribir el libro. Había hecho algo, pero me robaron el computador, entonces al momento que murió Felipe yo dije, sí, voy a cumplir mi palabra y sí voy a plasmar esta historia en un libro y voy a hacerlo, además de la historia, voy a dejar como datos específicos para la gente que lo lea, sepa qué magnitud fue, hay un mapa informativo al interior, al final. Tu periodista está ahí también, estuvo acá. Por más que escribió la mamá, si es un libro testimonial y que lo escribió la mamá, no lo pero escribió la mamá la es periodista. Y la mamá lo dejó plasmado también. Claro, pero también ahí le metí sus cositas periodísticas para que la gente quedara informada más o menos de qué tipo de magnitud era, que era el segundo terremoto más grande que había sido en el país. También al final quise incluirlo, la lista de muertos y desaparecidos. Me fue un trabajo, ahí sí también actué como periodista porque fue un trabajo bastante difícil. Yeah. Información, debería ser una información pública. Transparente. Pero no. No lo es. Había una lista que desapareció, después salía una de 200, de 100, después hablaban de 800. Entonces también fue un trabajo bastante lento poder recuperar y yo creo que faltan muchos. Y entonces es una memoria histórica que no quedó transparente. Claro, sí, quedó una transparencia con nombre, con los 2 apellidos, de dónde era la localidad. Entonces también esto es un registro histórico y un homenaje a todas esas personas y un perdón, porque yo creo que cada una de esas familias, y yo tampoco, nadie de las personas afectadas para el 27F hemos recibido algún tipo de perdón. Perdón, Denise, porque tú arriesgaste tu vida, no tendrías por qué haber pasado por eso. Perdón a todas esas personas que no contaron con la misma fortuna que yo, claro, de encontrar a su ser querido con vida, porque, mira, en Peyúgue yo ya encontré a un niño de las características de mi Matías muerto. Yo no lo quise reconocer. Y con esta investigación, después de 5 años, 6 años, supe que ese niñito se llamaba Matías. Mira, qué terrible. Oye, bueno, estamos ya pasado en el tiempo, pero demasiado interesante conversar contigo. Este libro lo vas a lanzar en Arica la próxima semana, ¿cierto? El 10, están todos invitados el día 10 de agosto, ¿ya?, a las 18:30 horas en el Hall Central de Saucache. ¿Ya? Invita al rector de la Universidad de Tarapacá, el director del Consejo de la Cultura, el José Barraza. Sí, sí. Comentan el doctor Bernardo Arriaza, ¿ya?, Patricia Galvez. ¿ya? Estamos tratando de que venga Tomás Mochati, todavía no es nada seguro. Pero está siendo invitado. Está siendo invitado para que pueda venir a conocer Arica y estar con nosotros. ¿Y si alguien quiere comprarlo? Está en Queleo. Perfecto. En 21 de mayo. Perfecto. Así que, oye, Denise, te agradezco mucho por regalarnos tu tiempo, por regalarnos parte de tu historia. El resto lo va a tener que ver acá en el librito, ¿cierto? Para que se puedan compenetrar más en lo que ha sido parte de tu vida y además la historia y el mensaje que todo libro deja y que ojalá los ariqueños vayan en masa a comprar tu libro para que puedan conocer esa historia tan magnífica, tan dolorosa, pero también que transmite esta necesidad humana, que es más fuerte a veces que la racionalidad y que permite que ocurran estos milagros. Sí, y lo otro que una de las cosas importantes de este libro que al leerlo es lectura obligatoria en varios colegios del país. ¿Ya? O sea, tuvieron la delicadeza de leerlo y decir, ¿sabes qué? Cambiemos el papelucho o el Miocid, claro, por una lectura actual, una lectura vigente, una lectura necesaria para nuestros hijos, que aparte que habla de un hito histórico y además somos un país que está siempre sometido a este tipo de historia. Es lectura obligatoria en los colegios, en algunos colegios estoy esperando que sean todos. El Consejo de la Cultura lo incluyó en un proyecto que se llama Diálogos en Movimiento. ¿Ya? Y la Universidad de Tarapacá compró la primera edición completa y va a ser donado al proyecto Yatichaña acá en Arica y Parinacota. Así que eso me tiene súper contenta. Excelente. Que un aporte. No fue sanador solo para mí. Va a ayudar a muchos. Va a ayudar a muchos a poder sanar. Y digo una cosa, esta historia es mía, porque han habido gente que dice, oye, claro, es súper fácil a ella como periodista escribir del dolor ajeno. No, esta historia es mía. Es tu dolor. Es mi dolor.
Pues muchas gracias, Denise, por habernos acompañado esta noche. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.